Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 17 de octubre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy jueves 17 de octubre en menos de un minuto. Primero, el gobierno anunció la captura del, entre comillas, número 2 de Sendero Luminoso en Lima, pero expertos en terrorismo señalaron rápidamente que es el hermano de los Quispe Palomino, que consideran traidor por haber colaborado con la policía para capturarlos. Segundo, el Congreso creó el nuevo delito de criminalidad sistemática, pero el texto aprobado no explica qué se entiende por sistematicidad. Tercero, el Poder Judicial inaplicó la Ley 32108 sobre organizaciones criminales en un caso particular por considerarla una ley con nombre propio y por tanto inconstitucional. Cuarto, en vísperas del debate sobre la ley de presupuesto desaparecieron varios votos de congresistas que habían respaldado originalmente una moción de censura contra el ministro de Economía. Y quinto, este lunes habrá un adelanto de sentencia en el caso que se sigue contra el expresidente Alejandro Toledo por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht y otras constructoras. Ahora sí, vamos con el análisis de las noticias, pero antes les reitero las disculpas por no haber podido hacer podcast el día de ayer. Sucede que ha llegado un momento clave para nosotros en Comité porque, como saben aquellos de ustedes que me acompañan desde el inicio, Comité fue pensado desde su origen como un emprendimiento social que, actuando como medio de comunicación, en realidad lo que buscaba era explicar las noticias de manera que podamos enseñar conceptos básicos sobre cómo funciona la democracia y la economía, elevar, por tanto, la calidad del debate público y generar como resultado un nuevo concepto de ciudadanía informada y responsable. A los ojos de muchos, Comité puede verse como un emprendimiento mediático, pero para mí siempre fue, es y seguirá siendo un emprendimiento de educación cívica, fuertemente asociado, claro está, al entendimiento de la noticia y de la coyuntura peruana, pero en, digamos, alineamiento con nuestro propósito, que tiene que ver con formar ciudadanía responsable. Se nos han venido presentando oportunidades muy relevantes para poder impactar en el país. Ya estamos activamente desarrollando un conjunto muy ambicioso de proyectos en materia de educación cívica que nos tienen muy entusiasmados. Estamos trabajando con una universidad muy relevante del país para hacer el curso de educación cívica que van a llevar obligatoriamente todos sus estudiantes. De ahí vamos a saltar a las escuelas, donde también vamos a trabajar intensamente en educación cívica. Y tenemos, por supuesto, el proyecto que estamos haciendo en alianza Escuela, Recambio y Comité, que va a llevar cursos de educación cívica en un formato muy lúdico y accesible en la aplicación de Escuela, ojalá a cientos de miles o millones de peruanos. Para aquellos de ustedes que me escuchan, que siempre se preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para involucrarme más en la solución de las múltiples crisis que veo en el país? Pues hay que entender que la nuestra es, por un lado, una crisis de ausencia de liderazgo y, por otro, una crisis de ausencia de ciudadanía responsable. Necesitamos involucrarnos todos en la formación de ciudadanía responsable porque, lamentablemente, nuestro Estado dejó de lado esta responsabilidad. Y recuerden que las habilidades y los conocimientos que hacen de una persona un mejor ciudadano también lo convierten en una mejor persona y en alguien que puede contribuir más con la sociedad o con la organización que lo emplea. Invertir en educación cívica es un ganar-ganar para todos. Yo estoy, como les digo, metido de cabeza en esto, pero necesito que ustedes consideren también hacerlo. Herramientas como el curso de educación cívica que estamos desarrollando con Escuela y Recambio es una forma muy sencilla, rápida y escalable de impactar en este frente, así que los invito a que sumen a sus organizaciones a esta gran cruzada por la educación cívica. El 2025 va a ser para nosotros en Comité el año en el que desplegaremos las iniciativas más relevantes que tenemos en esta materia. Es momento de trabajar pues todos juntos. Ok, disculpen el comentario inicial, pero de vez en cuando es importante recordarles por qué hacemos lo que hacemos. Muy bien, vamos con el análisis de las noticias y aquí va la primera. El Ministerio del Interior anunció ayer a través de su titular, el cuestionado ministro Juan José Santibáñez, la captura de Iván Quispe Palomino, hermano menor de Víctor Quispe Palomino, líder de los remanentes de Sendero Luminoso en el Valle de los Ríos Apurímac y Mantaro, la zona conocida como el BRAE.
El ministro Santibáñez calificó el operativo, llamado Génesis, y realizado en el distrito limeño de San Juan del Lurigancho, como, entre comillas, una importante captura de la policía y describió al detenido como, abro comillas, delincuente terrorista con requisitorias vigentes desde el 2013, cierro comillas. Según la información presentada por el Ministerio de Interior, se trataría de la captura del, y esto es una cita textual, número 2 de Sendero Luminoso. Sin embargo, diversos especialistas pusieron en duda rápidamente lo señalado por el titular del Interior durante una entrevista con la prensa. El analista y experto en terrorismo Pedro Yaranga calificó las declaraciones y la acción policial como, entre comillas, una patinada, a la vez que señaló que la captura de Iván Quispe Palomino no tiene ninguna importancia en su opinión, ya que no pertenece a la organización terrorista presente en el BRAE. Lo mismo indicó otro analista, Jaime Antesana, quien calificó la operación presentada por el ministro Santibáñez como, entre comillas, un psicosocial. A la hora de defender la captura, el ministro indicó que la tiene, en sus palabras, o le tiene sin cuidado lo que opinen especialistas como Yaranga o Antesana. Indicó que Iván Quispe Palomino cuenta con 3 requisitorias vigentes por terrorismo agravado. Sin embargo, el periodista Carlos Viguria y otros más revelaron a través de las redes sociales que el sistema de la policía no registra ninguna requisitoria para esta persona ahora detenida. Esperamos que el gobierno aclare lo que está ocurriendo. Se ha conocido también que este hermano de los Quispe Palomino en realidad era un colaborador de la justicia en contra de los intereses de sus hermanos. Segunda noticia, el Pleno del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que crea el delito de, entre comillas, criminalidad sistemática. Esto es lo que antes se quería regular con el nombre de terrorismo urbano, pero finalmente acordaron plantear esta nueva forma delictiva. ¿A qué exactamente se refiere este nuevo tipo penal? Como explica el Comercio, lo que se hizo fue 17 proyectos de ley se han sintetizado en un solo texto sustitutorio que en realidad quedó en solamente un párrafo que señala lo siguiente, abro comillas, el que mediante uso de municiones, armamento de fuego, militar o civil, artefactos y otros similares de similares características provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella, será reprimido con cadena perpetua, cierro comillas. Aquí el Congreso está tratando de responder pues al clamor popular, completamente justificado, de que se haga algo para enfrentar el desborde de la criminalidad, sobre todo el que tiene que ver con delitos como extorsión y sicariato, que en efecto están generando mucha zozobra. Pero al ver el texto que se ha aprobado, uno comprueba pues en realidad que todo se ha hecho con mucha improvisación, sin expertos legales revisando pues el detalle, más que un nuevo delito, lo que parece haberse planteado aquí o se parece más a un agravante de delitos existentes, pero la conducta misma que se plantea como sancionable, esto que le llaman criminalidad sistemática, no tiene ningún término en la forma legal que explique o dé a entender a qué se refiere la palabra sistemática. Es, como les digo, una salida improvisada para atribuirle una pena de cadena perpetua a ciertas formas organizadas de delitos que ya existen. Es absolutamente fundamental que el Estado le ponga pues un pare a estas formas delictivas, pero lo que uno quisiera ver, si me permiten aquí una opinión personal, es que la policía haga bien su trabajo de inteligencia y de investigación, no tipos penales improvisados que son más una cuestión que el Congreso hace para la tribuna, para aparentar que le está dando solución al problema, cuando en realidad no es del todo así. Tercera noticia, en un caso puntual que se ha visto en el Poder Judicial, se ha dispuesto a inaplicar la famosa Ley 32108, que reduce los requisitos para poder considerar a una organización como criminal, por considerar el juez Richard Concepción Carguancho, en este caso, que es el caso de los Vaiques en la sombra, que esta es una, entre comillas, ley con nombre propio, porque fue aprobada con el objetivo de beneficiar a los propios congresistas implicados en casos de presuntas organizaciones criminales. Como sabemos, esta ley fue impulsada por Valdemar Cerrón de Perú Libre y él mismo la invocó para intentar archivar una investigación en su contra por organización criminal. Uno de los cambios que introdujo esta ley es que para procesar penalmente a una organización criminal, esta debe haber cometido delitos con penas mayores a los 6 años. Al introducir este requisito en particular, lo que estaban buscando los congresistas es que no se pudiera procesar por organización criminal a los políticos que están siendo investigados por delitos muy graves, pero que tienen penas menores a 6 años. ¿Puede hacer esto un juez? Recordemos que en nuestro sistema legal, digamos, en el Tribunal Constitucional, existe la facultad para eliminar leyes inconstitucionales como resultado de un proceso que se conoce como acción de constitucionalidad. Cuando esto pasa, la ley considerada inconstitucional es derogada, vale decir, desaparece del sistema. A este procedimiento se conoce como control de
control concentrado, perdón, de la Constitución. Pero adicionalmente, también nuestro sistema legal le reconoce a los jueces la facultad de inaplicar una ley que consideren inconstitucional, fundamentándolo, por supuesto, pero solamente al caso que estén viendo. Es decir, la ley sigue siendo constitucional o sigue existiendo como tal, pero su aplicación simplemente se rechaza para un caso puntual. Esto se le conoce como control difuso de la Constitución. Que un juez inaplique una ley por control difuso es un escenario límite, algo que no debería ocurrir todo el tiempo, sino solamente de forma excepcional. Pero da la casualidad de que el Congreso actual sí está legislando con nombre propio en temas penales, buscando cambiar el marco legal para que los propios congresistas se beneficien en los casos que se les siguen y pierdan o puedan conseguir de esa manera impunidad. El Tribunal Constitucional, que ha sido elegido en su integridad por el actual Congreso, no está ejerciendo su rol pues, de control concentrado de las leyes de este último como debería, yo me atrevería a decir, y por tanto el único mecanismo de control a estas leyes con nombre propio que está sacando el Congreso, considerando que el Poder Ejecutivo tampoco las está observando, porque también le convienen, es que los jueces hagan pues control difuso de la Constitución. Repito, esta es una situación límite, pero una a la que nos ha llevado el propio Congreso con la seguidilla de normas que ha aprobado para beneficiar a los propios congresistas. El tema es tan desfachatado que ayer cuando se discutieron cambios en la ley de organizaciones criminales, el congresista Illich López, uno de los recordados niños, dijo que no se debía cambiar la parte de esta ley que se refiere o que exige que haya un abogado para realizar un allanamiento para evitar que ellos, los congresistas, sean allanados. Lo dijo textualmente. Finalmente la ley 32108 no fue derogada, solo se hicieron cambios menores en otra ley, pero manteniendo pues las razones por las cuales dicha norma beneficia a los congresistas investigados. Cuarta noticia, ayer se cayeron varias firmas que se habían presentado originalmente para sustentar una moción de censura contra el ministro de Economía, a quien se cuestiona por una serie de cosas, entre ellas, abro comillas, su aparente falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo, cierro comillas. ¿Por qué cambiaron de opinión varios congresistas que se habían mostrado dispuestos a censurar a Arista? La respuesta parece estar en lo que dijo el congresista José Gerí de Somos Perú, y lo cito textual, abro comillas, pronto debatiremos la ley de presupuesto 2025 y podemos llegar a consenso sobre muchos de los problemas que aquí estamos tratando, cierro comillas. La posición de debilidad que tiene el gobierno y por tanto la propia cartera de Economía y Finanzas, como Arista ha reconocido cuando ha señalado que por razones políticas no puede ser más crítico del Congreso y observar las leyes que salen de este y que causan pues forados fiscales, hace que el poder de negociación del Congreso frente al Ejecutivo, para poder sacarle favores a este último en la discusión del proyecto de ley de presupuesto, sea pues muy grande. Es más, la propia discusión de una moción de censura es como una advertencia para Arista, como diciéndole, oye, si no accedes a las cosas que te vamos a pedir desde el Congreso, pues ya sabes que puede ser censurado. La situación en la que estamos es realmente penosa. Por un lado, ya yo diría que sí hay razones para censurar al ministro de Economía por la posición que ha tenido frente al despilfarro de recursos en Petroperú y el hecho de que hasta hoy no se haya nombrado pues, un directorio para la empresa estatal, habiendo pasado más de un mes, que es una culpa compartida, hay que decir, con el ministro de Energía y Minas, pero por otro lado es trágico que el MEF haya perdido la capacidad que tenía de parar los pedidos más populistas o demagógicos que salían del Congreso, que hay que decir siempre han existido. Pero antes se hacía un esfuerzo efectivo por pararlos, mientras que ahora simplemente se deja pasar porque el MEF, como ha reconocido pues, el propio Arista, resignadamente, no tiene poder político para defender sus posiciones. Lo que uno no entiende es para qué exactamente está ahí Arista si lo único que va a hacer es ponerse de perfil. Quinta noticia, el Poder Judicial anunció que emitirá su adelanto de sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el caso Interoceánica este próximo lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde. La fecha de la audiencia fue dada a conocer por el segundo juzgado penal colegiado de la Corte Superior tras los alegatos de los acusados y la conclusión del juicio. Ahora los magistrados Aida Pérez Escalante, Inés Rojas Contreras y Richard Quispe Vilcapoma entrarán en un proceso de deliberación antes de dictar el fallo la siguiente semana. Como algunos de ustedes recuerdan, el expresidente Toledo es acusado de haber supuestamente recibido coimas de cerca de 35 millones de dólares por parte de Odebrecht y otras empresas constructoras para favorecerlas en la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur en los tramos 2 y 3. Por estos hechos, la Fiscalía le ha imputado los delitos de colusión y lavado de activos y ha pedido 20 años de prisión en su contra. Así que nos enteraremos cómo resuelve el juzgado
cómo resuelve el Poder Judicial, digamos, el lunes próximo. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por escuchar. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta y informar de manera rigurosa y balanceada. Que estén muy bien, ya nos escuchamos mañana. Adiós.